Bueno, estaba diciendo, acabamos de contestar al primer ejercicio, al del lunes, poco monótono, pero ya digo que va a ser útil para el problema que vamos a comentar a continuación. Pero antes de eso, os estaba diciendo que, claro, la aplicación de esto va a ser para las leyes de Newton. Si uno dice, bueno, trabajo en coordenadas cartesianas, la segunda ley de Newton, que es fuerza neta, suma de las fuerzas, estamos en un sistema de referencia inercial, nada, o sea, suma de las fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Si estamos trabajando en coordenadas cartesianas, es simplemente decir la coordenada x en el plano, la coordenada x de la fuerza neta igual a la masa por la componente x de la aceleración, y lo mismo, o sea que una expresión bien sencilla, mientras que en coordenadas polares, coordenadas polares tendríamos F sub r, que sería la componente radial de la fuerza neta, es igual a la masa por la aceleración componente radial, que es, fijaos, en las coordenadas, lo tengo aquí apuntado, tendríamos r, dos puntos, menos r, tita punto alrededor. Así no me equivoco. Y la componente angular por r, tita dos puntos, más dos veces r punto, tita punto. En el caso de las coordenadas cartesianas, por supuesto, ¿cómo es en función de x y y? Vamos a ponerlo aquí, porque no terminé, me parece tan evidente que no, pero es cierto. ¿Cómo sería la expresión? M por x dos puntos, m por y dos puntos, cada punto es una derivada temporal. O sea que aquí uno puede comparar, y uno dice, ¿cuál de estos dos grupos de expresiones es más fácil en principio? Sin ninguna duda, no os lo tomo a mal. Esto, evidentemente. O sea, este es mucho más complicado. Por cierto, ¿os habéis dado cuenta de que esto que es general nos lleva a lo que hicimos nosotros para el caso de la trayectoria circular? ¿No? Porque aquí tendríamos entonces, este término sería 0, r punto es 0, y este también es 0, que es la derivada segunda, claro. Este y este, en ese caso, que es un caso particular, es decir, que tenemos unas expresiones que engloban las anteriores. Vale, y ahora digo, parece más difícil. Vamos a por el ejercicio del martes, a ver si es más difícil o no es más difícil. Claro, porque ahora imaginaos, uno dice, ¿por qué todos los problemas los voy a tener que... O sea, solo voy a escoger problemas en los cuales las expresiones salgan fáciles en coordenadas cartesianas? ¿Por qué tiene que ser eso así? Un problema bien bonito es el que vimos ese, ya lo visteis. ¿Puedo pasar? Bueno, vamos a por ello. El estudiar solo por apuntes es el camino más rápido para el fracaso. Eso es una advertencia. Lo tenéis en cualquier libro. Es más, yo intentaría volver a reproducirlo sin mirar los apuntes. Esa es la demostración por vuestra parte de que lo habéis entendido. ¿Entendéis? O sea, lo tenéis aquí tapado. Y bueno, pues ahora ya tengo una indicación más de por dónde. ¿Soy capaz de lo que ha explicado Miguel o ha intentado explicar, volverlo a hacer, sí o no? Si no, entonces es cuando tenéis que decir, pues no lo he entendido. Si miráis y decís, ¿lo he entendido? Puede que sí, puede que no. Tengo mis dudas. Bien, estaba diciendo, vamos a aplicar las coordenadas
polares de la aceleración. Bloque más péndulo, vamos a llamarlo así, o sea, dos bloques. Teníamos aquí nuestro bloque sobre una mesa horizontal, sin rozamiento. Teníamos aquí nuestra polea, nuestra cuerda, nuestro otro bloque, sin rozamiento entre la mesa y el bloque, sin rozamiento. Y no tenemos en cuenta el efecto del aire, porque alguno ya me preguntaba por el efecto del aire. No hay ningún problema, si uno entiende sin aire, meterle el efecto del aire, bueno, tiene su cosilla, pero vamos, yo creo que llegaríais. Bien, o sea que tenemos que resolver el movimiento. Allá es donde se encuentran con las condiciones iniciales, lo que había dicho. Aquí tengo la polea, la mesa, equidistantes, es decir, que si esto es D, esto es D. La cuerda es de masa despreciable e inextensible. ¿Cuántos grados de libertad tenía este problema? Tenía 2, eso ya lo había dejado grabado, vamos, lo habíamos discutido y creo que lo dejé grabado, me parece. Entonces, aquí tenemos un caso en el cual, como mínimo, es decir, que podremos llegar a unas ecuaciones, nuestro objetivo es resolver el problema. Entonces, lo primero, lo que tiene que tener uno en mente, tengo que obtener, por narices, las ecuaciones del movimiento, las ecuaciones que describen el movimiento. Y luego vamos a ver cómo las podemos resolver, en este caso con el ordenador. Ya os advertí que esta asignatura es todo de ecuaciones del movimiento, obtenidas de diferentes maneras, por así decirlo, o gran parte, vamos, gran parte de eso. Muy bien. Pues vamos a por ellas. Para llegar a ellas necesitaremos las leyes de Newton, pero antes de nada lo que tenemos que decidir es el sistema de referencia. El sistema de referencia es desde fuera, fijo a la mesa, fijo a tierra y lo consideramos inercial. Inercial. Sistema de referencia. Todavía no he decidido, solo he decidido el sistema de referencia. No he dicho nada de qué coordenadas en ese sistema de referencia, qué ejes. Esa es la segunda parte y es ahí donde diremos o veremos, intentaremos ver por qué tiene una ventaja unas frente a otras. Bien, si es inercial, para cada uno de los cuerpos. Diagrama del cuerpo libre. Para el bloque 1, el que está sobre la mesa, el bloque 2, el que está colgando, por así decirlo. El de la mesa, tendremos... Nos daban la masa era la misma, en las condiciones. La misma masa, poníamos 1 kilogramo, intentábamos simplificar los datos lo máximo. La cuerda de 2 metros, ¿no? Es decir, que inicialmente uno se encuentra a 1 metro y el otro a 1 metro, uno por la izquierda, el otro por la derecha, a 1 metro del... Pero da igual, utilizar letras. Utilizábamos esos datos en el aula de informática para simplificar las ecuaciones, la forma. Y la masa 1 kilogramo. 1 metro, 1 kilogramo y G 9,8. Está en contacto con la mesa, una fuerza normal, y efectivamente la cuerda ejerce una fuerza, que es la tensión. Este es el diagrama de fuerzas para el bloque 1. Para el bloque 2, vamos a dejarlo así girado, tendremos naturalmente la gravedad y tendremos la tensión que ejerce la cuerda, que en módulo me voy a permitir la licencia poética
de utilizar la misma letra para la tensión. O sea, para el vector fuerza que ejerce la cuerda sobre los dos cuerpos. Eso no es correcto del todo. No puedo poner aquí T y aquí T la misma letra. Uno sería T y T', y decir el módulo de T y de T' son iguales, igual a T. Pero bueno, para no liar más la notación, me permitís que utilice la misma letra, aun siendo los dos vectores distintos. ¿Está eso claro? Muy bien. ¿Alguna otra fuerza? No, señor. Y ahora viene el momento de pensar en qué coordenadas podemos utilizar. Uno podría decir, oye, pues utilizo ejes cartesianos. Entonces podríamos escoger así. Voy a poner, voy a dibujar los ejes sobre los cuerpos, pero en realidad el origen lo tendría que situar en algún, por ejemplo, donde la polea. Aquí simplemente lo sitúa uno sobre los cuerpos para hacer la descomposición más fácilmente. Y da igual dónde está el origen de coordenadas, porque no aparece ningún término en la segunda ley de Newton en el que me aparezca el vector de posición, es decir, R o Y, X o Y. Si me apareciese, por ejemplo, en el caso de un muelle, entonces tengo que tener mucho cuidado dónde sitúo el origen de coordenadas. En cuanto tengo las derivadas, es independiente de dónde sitúo el origen. ¿Eso se entiende? Vale. Pues tendríamos, ¿no?, XY y X. Y ahora pues tendríamos que descomponer. En este caso es fácil, ningún problema. En este caso, bueno, uno diría, pues tendremos Tx, es decir, que tendríamos que hacer para el cuerpo 1. Para el cuerpo 1 tendríamos, para el eje X, T igual a la masa del cuerpo 1 por la aceleración 1 del cuerpo X. ¿De acuerdo? Y en el ordenada ahí tendríamos n positivo menos mg igual a la masa y que naturalmente ahora veremos cuál es la ligadura, que eso tiene que ser 0. Y ahora para el cuerpo 2 tendríamos para la componente X, así de memoria, el peso no tiene componente, es decir, tendríamos menos T por ejemplo, este ángulo, si yo llamo a este ángulo θ, entonces tendríamos T por el seno de θ, ¿de acuerdo? Igual a la masa del cuerpo 2 por la aceleración del cuerpo 2 componente X. Para la Y tendríamos entonces T coseno de θ menos mg igual a la masa del cuerpo 2. Uno dice, bueno, ¿cuántas incógnitas he metido ahí en esas ecuaciones? Un huevo de ellas. T, N, A1X, A1Y, θ, A2X, A2Y. Todas esas, si lo pensáis, ¿no? Todas esas son incógnitas. Si hay una que es evidente, la aceleración del cuerpo 1 según el eje Y, esa va a ser fácil, pero eso es una ligadura también. En ese caso ya he dicho que en el cuerpo 1 no hay ningún problema en expresarlo en coordenadas cartesianas. El problema es el cuerpo 2, no el cuerpo 1. ¿Dónde tengo aquí? Sí, tengo aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4 ecuaciones. Imposible salvo que empiece con las ligaduras. Restricciones en el movimiento. Vamos a por las restricciones.
¿Se ve si lo escribo aquí abajo un poco? Vamos a aprovechar un poco el sitio aquí. ¿Cuál es la primera? Que I del cuerpo 1 es constante e igual a 0, si escojo el origen a esa altura. Es decir, I1 igual a 0. Es decir, eso no cambia, por lo tanto la aceleración a esto es igual a 0. Es constante. Es decir, que aquí tendríamos una ecuación adicional que sería simplemente, uno diría, ¿para qué una adicional? Simplemente pon aquí un 0 y quítate esto, Miguel, y entonces quitas una de aquí. ¿De acuerdo? No tengo una ecuación, he quitado una incógnita. En ese caso es muy fácil. O sea que ahora tendremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6. Sigo con 4 ecuaciones. Más. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Más ligaduras. Bueno, aquí si quieres. Entonces te quitas ya esta ecuación. Perfecto. Vuestro compañero dice de esto, n igual a mg, quito esta. 3 ecuaciones. Pero ahora estamos con, ya no tengo 6, sino tengo 5 incógnitas. ¿De acuerdo? Si hay algo en lo que no estemos de acuerdo, lo has simplificado, te has quitado una, pero has quitado una ecuación y una incógnita. No te ha resuelto la vida precisamente. Lo pones de una manera más sencilla, eso es cierto. Perfecto. Vamos a ideas. Voy a poner ya otra pantalla. Vuestro compañero dice, vamos a quitarnos la T de en medio, simplemente metiéndomelo aquí dentro. Entonces vamos a m a 1x, vale. Menos m a 1x, ¿no? Por el coseno de θ, ¿no? Igual a m a sub 2x, si no me equivoco. Esta sería una, entonces. ¿Y qué teníamos en el otro? Teníamos m, efectivamente, m a 1x por el seno de θ. Ah, seno, sí, gracias, perdón, es cierto, gracias. Es cierto. Tal como he escogido el ángulo, y aquí es el coseno, gracias. Coseno de θ, y aquí tendríamos menos mg, igual a m a sub 2i. Me he quitado la de arriba, o sea que ahora tengo dos ecuaciones. He quitado una incógnita, t, eran 5, ahora tengo 1, 2, 3, 4. A1x, A2x, A2i, y θ, que la tengo también por ahí danzando, que por supuesto depende del tiempo. Más. Sí, estamos simplificando, y eso está muy bien. O sea, cuanto menos barullo tengamos en el papel, mejor, tanto mejor. A pesar de que no estamos ganando, o sea, parece que ganamos, ¿no? Pero por otro lado nos alejamos, nos acercamos, nos alejamos. O sea, que la distancia la mantenemos entre... A ver. ¿Perdón? Bueno, es una, o sea, vuestro compañero dice, ya me liquido aquí esta ecuación y lo meto aquí. Es una idea válida, ¿por qué no? O sea, que uno dice A1x. Bueno, primero la masa y la masa, como son iguales, aquí, cuidado, si fuese M1 y M2 complica la cosa, pero ahí tenemos la masa, es decir, que tendríamos A1x, A2x, menos, y dividido por el seno de θ, y esto lo llevamos para aquí adentro, es decir, que tendríamos m menos m A2x, seno de θ, coseno de θ, perdón,
Sí, la m también. Vamos a quitar la m. Simplificamos la expresión. Me parece bien. Todas esas cosas, fenomenal. Cuanto más sencillo. Y aquí teníamos menos g, ¿no? Igual a A2i. Es decir, que ahora nos estamos quedando con una ecuación y con ¿cuántas incógnitas? Teníamos 4, ahora tenemos A2x, si no me he equivocado al expresarlo, A2i, A2i, fijaos que me he quitado esta, y tita. 3. Una ecuación, 3 incógnitas. Seguimos manteniendo la distancia, es una ecuación, pero eso siguen siendo la distancia 2. Más. Si lo pasas a polares, te queda... No, todavía no quiero... Cuidado. O sea, bien. Pero o sea, luego es lo que voy a hacer, pero si yo digo, vamos a ver, como profesor digo, esto lo resuelvo en polares porque lo digo yo. Y digo que es más fácil, y lo afirmo. Estoy apostando que el 99% de vosotros no puede ser el 99%. Porque sois 92, si no me ha cambiado la lista. Entonces no puedo partir a una persona y decir una parte de esa persona me lo va a hacer y la otra no, ¿no? Es decir, que a lo mejor 1 de 92 o 2 de 92, vamos a ser generosos, 5 de 92, a lo mejor diría, Miguel me plantea, inténtalo por las coordenadas cartesianas y verás que es más difícil. Y yo no quiero eso, yo quiero, digamos, que os quedéis convencidos esta vez, quizás la siguiente ya no. ¿De acuerdo? Pero por lo menos una vez que estéis convencidos, y además estoy intentando seguir vuestra, no, digamos, yo os llevo por allí, sino me estáis llevando vosotros a mí. No he hecho ningún truco hasta ahora, en ese sentido, ¿vale? Lo cual me parece bien, porque sería, o sea, si vosotros estáis sentados ahí, y yo el martes hubiese dicho nada de coordenadas polares, no hubiese dicho nada al respecto, os hubiese dado libertad absoluta. Entonces, algunos estaríais haciendo esto que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, quiero ver cómo eso nos lleva, todo está bien hecho, pero a una situación en la cual vosotros os sintáis muy incómodos, porque si no, en general. Vamos a borrar aquí arriba. Es decir, lo que intento es que veáis la ventaja por vosotros mismos, no que tenemos, entonces vamos a ponerla aquí arriba. Bueno, ahí podríamos haber puesto tangente de tita, ¿no? Vamos a simplificarlo. Tangente de tita. Tangente de tita menos g. Una ecuación bien sencillita. Y podemos borrar todo el resto. Y ahora seguimos con las 3. Tita, realmente, ahí ya os teníais que ver, sí. Sí, ahora tenemos que meter de alguna manera. Fijaos que aquí hay un asunto. Si en el fondo fuese una ecuación con 3 incógnitas, esto no tiene solución. O sea que de alguna manera también en coordenadas cartesianas lo tengo que poder cerrar el sistema, de tal manera que tenga el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Entonces, antes de lo que estaba diciendo vuestro compañero, vamos a quitarnos tita, entender tita en función de x y de y, ¿no? O sea, tendríamos aquí el bloque, fijaos que teníamos aquí el peso, teníamos aquí la tensión, aquí mg, esto sería tita, este sería el eje y, este sería el eje x, ¿no? Entonces recordad que si este era el origen de coordenadas, o sea, aquí tendríamos realmente el eje x y aquí el eje y, esta es la posición, estas son las coordenadas x2 y 2. ¿Estamos de acuerdo? O sea, fijaos que ahora sí explícitamente pongo el origen de coordenadas donde la polea, de tal manera que entonces tendríamos este ángulo tita, es este ángulo tita. Es decir, que tendríamos el cociente tangente de tita sería y2 dividido por x2. x2, cuidado, con signo más o con signo menos. ¿Qué creéis?
con un signo menos. Cuidado porque estamos por debajo, estamos haciendo el dibujo, que hay una mosca que se está jugando la vida. Cuando lo digan en YouTube. Sí. Con mi hermano de pequeño matábamos las moscas con gomas de estas, las cortabas en vuelo. Dejábamos cuando veía bien. Todavía mejor. O sea, por eso me estaba acordando, digo, uy, esa en mis buenos tiempos tenían menos vida. Pero vamos a dejarla vivir, que si no luego me acusan de poco ecologista. Es decir, que realmente, fijaos, un segundo, aquí la aceleración a 2x, porque yo las ecuaciones del movimiento las tengo que expresar, ¿cuáles son las incógnitas? x2 e y2 y sus derivadas. La ecuación del movimiento tiene que estar en función de x2, y2, x1, y1 y sus derivadas. Esto, naturalmente, es nada más que x2, 2 puntos, y 2 puntos. O sea que ahí es donde introducimos las derivadas. Claro, en θ lo que tenemos precisamente es también x2 y 2. Es decir, que nos hemos quitado ya ahí explícitamente el θ. Si esto lo meto para allá, ya me queda una ecuación con dos incógnitas, con dos funciones incógnitas que son x2 e y2. Y ahora viene lo que dice vuestro compañero, es que tenemos una ligadura que no hemos utilizado. Hemos utilizado la primera para que el bloque se mueva horizontalmente, pero la segunda ligadura es que la cuerda es inextensible. Es inextensible. Sí. Sí, perdón, x2, sí, gracias. Toda la razón. x2 dividido por x. Gracias. x2 dividido por x. Cierto. El opuesto, que es x2, dividido por y. ¿Vale? Bueno, la cuerda es inextensible. Entonces tenemos, si la cuerda es de longitud L, entonces tenemos que L tiene que ser igual a ¿cuánto? Estoy utilizando las coordenadas cartesianas. Fijaos que aquí va el sentido negativo, por aquí tendría el bloque, es decir, la posición sería x1 en módulo. x1 es la distancia del bloque 1 al origen de coordenadas, más la raíz cuadrada de x2 al cuadrado más y2 al cuadrado. Como x1 siempre el bloque 1 siempre se encuentra en el lado negativo, nosotros queremos hasta que golpee la polea, esto lo podríamos haber sustituido por menos x1. Es decir, que L tendría que ser la ligadura porque el bloque, yo estaba poniendo los ejes de esta manera, aquí estaba la polea, el bloque 1 se encuentra por aquí, esto es el eje X, este es el eje Y, fíjate que esta distancia, el trozo de cuerda que tenemos aquí sería el módulo de x1, en ese caso el módulo de x1 es menos x1. Entonces tenemos esto, y por aquí tenemos el otro bloque, que sería el 2. Y aquí tenemos la coordenada x2 al cuadrado más y2 al cuadrado raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Es decir que ahora tendríamos que aquí la forma de esta ligadura no es nada sencilla de utilizar. Es más, volvemos a tener por ahí el x1 danzando. Es decir que, fijaos cómo este camino nos ha llevado, pero vuelves a tener un adicional. Si tienes en cuenta todas las ecuaciones iniciales y todas las ligaduras, el sistema está completo. Está completo. Tenemos el mismo número de ecuaciones y de incógnitas. Pero fijaos que yo llego aquí al final y necesito volver otra vez a tener en cuenta todas las, por lo menos alguna ecuación del comienzo, porque nos hemos quitado x1 del principio. Es decir, otra vez tendríamos que tener t x1 2 puntos. ¿De acuerdo? Porque uno podría decir, hombre, tienes ahí las dos ecuaciones, esta y la anterior, y dos incógnitas. Estáis viendo que ahí me vuelve a aparecer x1, por lo tanto ya no. Tienes que volverte a coger ecuaciones anteriores.
Es decir, que no se podía simplificar. El camino que estabais siguiendo nos llevaba a esto, a que lo estabais intentando simplificar al máximo, ningún problema, pero al final nos hemos dado cuenta, al utilizar la última bala, la última ligadura, que no lo podíamos simplificar así. Lo que no quita que hayamos completado el sistema. Todas las ecuaciones, tenemos un número de ecuaciones y un número de incógnitas que es el mismo. ¿De acuerdo? Vamos a intentarlo entonces por coordenadas polares. El sistema de referencia vuelve a ser el mismo. Inercial fijo a la mesa. Y además, estaréis pensando en utilizar coordenadas polares para el bloque 2 y coordenadas polares para el bloque 1. Y coordenadas cartesianas para el bloque 1. ¿No? Esa sería la tendencia. Pues yo, ¿qué narices? Utilizo polares para todos, para los dos. Coordenadas polares para el 1 y para el 2. Porque soy más macho que... No, es una tontería. Quiero decir que ahí en el 1 te da igual. Es tan sencillo en uno y en otro que no tiene ningún problema. Entonces tendremos aquí otra vez MG, N, T, y los vuelvo a dibujar, sí, no, aparte de para gastar tiempo y descansar yo, hay que tener en cuenta hacia dónde van los vectores unitarios radiales, en la posición de cada uno. El origen de coordenadas está aquí, es decir, que mido distancias desde la polea. Cuidado, entonces. Aquí en este bloque tendríamos un radial de esta manera. Ahora, para el otro bloque, por aquí, tendríamos MG, T. Muy bien. Aquí, ¿cómo tendríamos el vector unitario radial? De esta manera. En ese no hay, digamos, la coordenada radial, no tiene simplemente dónde tengo el origen y cuenta a partir de ahí. La angular, contamos desde donde queráis, no, desde donde yo quiero. Pero vosotros, ahora viene la cosa, podéis escoger otro origen de coordenadas a la hora de contar ángulos y el sentido también lo podríais escoger. Yo lo voy a coger antihorario, podríais escogerlo horario. Entonces ya ahí sí os pido que veáis lo que os cambiaría en las ecuaciones. Al final os tiene que describir lo mismo. Yo voy a contar a partir de ahí. Tita. Sí, también para el otro. De tal manera que entonces, en este caso, el vector unitario, no sobre este, sino sobre este, Utita, y en este caso, Utita. ¿Estamos de acuerdo? Fijaos que sigo el movimiento antihorario. Giro así. Muy bien. Y ahora pongamos otra vez las ecuaciones. Para el 1 tendríamos T más M más MG igual a M por A1. Este y este se me va. Me queda T igual a M por A1. Y ahora descomponemos en las componentes radial y angular. ¿Cómo sería la radial? Vamos a poner, tengo que recordar aquí, si queréis, la aceleración, la componente radial, lo tenemos aquí, R, 2 puntos, menos R, tita punto al cuadrado, y en la angular vamos a tener R, tita 2 puntos, más 2 veces R punto, tita punto. Esto es lo que habíamos hecho en el ejercicio anterior. Entonces, fijémonos para el cuerpo 1, ¿qué tendríamos aquí? Lo primero, a la izquierda, quiero saber ya ahí rápidamente qué es lo que tengo. ¿Qué tengo que escribir? ¿Perdón? No, ya está mal. Menos T. Menos T. Menos T, ahí, pero bueno, o sea, es precisamente ahí tienes,
Ahí vendría el cambio. Si cojo, lo digo, o sea, equivocarse es aprender. Siempre lo digo, si uno no se equivoca, no aprende. Es decir, que todos aquellos que no lo intentáis, no aprendéis nada. Está así, es así de sencillo. Es decir, si solo miráis lo que se hace y no lo intentáis cosas nuevas por vuestra cuenta, no vais a aprender. Eso os lo puedo asegurar. Entonces tenemos aquí, me equivoco, ¿vale? Uno lo ve y dice, ah, claro, pues menos t está apuntando, pero el vector unitario está ahí. Igual, a la masa por la componente radial de la aceleración del cuerpo 1, es decir, que tendría aquí R1, 2 puntos, todo esto. Vamos a ponerlo. R1, 2 puntos, menos R1, tita punto, 1 al cuadrado. Todo esto. Pero ya vamos a utilizar una ligadura, ya desde el principio. Sí que es igual de fácil que la otra, que tita, fijaos que para el cuerpo 1 yo tengo R1 de t y tita 1 de t. Para el cuerpo 2 tengo R2 de t y tita 2 de t. Antes tenía x1, x2, x1 y 1, x2 y 2. Pero esto, la ligadura es que es constante e igual a 3 pi medios. Por lo tanto, su derivada es 0, siempre. Es decir, que este término liquidado. Es decir, que tendremos menos t igual a m por R1, 2 puntos. Esta sería nuestra primera ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Uno diría, ¿y la componente angular nos lleva a algo? No, desde el momento en que he aplicado esa ligadura, aquí fijaos que tengo tita 2 puntos y tita punto. Evidentemente me va a salir 0 igual a 0 liquidado. Es decir, que del cuerpo 1 una sola ecuación ya desde el principio. Y ahora vamos a por el cuerpo 2. Y vamos a borrar en algún sitio porque si no, no hay manera aquí de llenar para el cuerpo 2. ¿Qué tenemos? T más mg igual a m por a sub 2. Componente radial. Tenemos menos t, y ahora digo más mg, que tiene una componente positiva radial. Si fuese centrípeto tendría que cambiar los signos. Más mg, ¿por cuánto? Si esto es tita, esto es tita, esto es tita, es decir que tenemos aquí por el coseno de tita. Igual a la masa del cuerpo 2, m por la aceleración radial del cuerpo 2. Vamos a poner ya la expresión aquí. R 2 puntos 2 menos R2 tita punto 2 al cuadrado. 1. Y ahora para la componente angular, tita, que no es la tangencial. Cuidado que en este movimiento el cuerpo 2 no sigue una trayectoria circular. ¿No? Os estáis dando cuenta de que en cada instante la longitud de la cuerda es diferente, está creciendo, de hecho. Entonces la trayectoria no es circular. Es decir, que esta dirección de este vector unitario u tita no es la dirección tangencial a la trayectoria. ¿Está claro? No es la dirección tangencial a la trayectoria. Sí, se puede utilizar coordenadas intrínsecas al movimiento aquí, sí, pero es difícil, porque entonces fijaos que pregunta, ¿el centro de curvatura de la trayectoria del cuerpo 2 se encuentra aquí en la polea? Respuesta, no. Ese sería el error típico, considerar que ahí es el centro de curvatura. De eso nada, monada. ¿De acuerdo? Entonces, sí, por supuesto que hay centros de curvatura, pero el centro de curvatura va cambiando, no es una trayectoria, su posición y su valor, el radio de curvatura va cambiando también, cada vez es mayor. Menos t más mg. Vale, ahora para el tita. ¿Qué tenemos aquí? T no tiene componente, únicamente tendremos... Y aquí es donde es importante ver que el sentido positivo es este. Porque al descomponer tengo una componente negativa, menos mg seno de tita, menos mg seno de tita, igual a m por la aceleración a sub tita, que es R2 tita 2 puntos 2 más 2 R2 punto tita 2 punto. Muy bien. Voy a quitar esto, me las dictáis. La 1
la 2 y la 3. Por favor, me las dictáis ahora porque la primera es fácil, la otra tendría que estar pensando un poco. La 1 menos t igual a m, R1, 2 puntos, la 2 es menos t, más mg coseno de tita, igual a r a m, R2, 2 puntos, menos r tita punto 2 al cuadrado. Y la 3 es t menos t seno de tita, igual a m, R2 tita 2 puntos 2, más 2 veces tita, primero la R voy a poner, R2 punto, tita 2 punto. ¿No? ¿No? Ah, sí, perdón, MGs. Menos MGs, cierto. Yo que estaba casi tan orgulloso de mi memoria. Tengo aquí. Y ahora nos fijamos. Tenemos incógnitas. T, R1, R2, tita 2. Perdón, aquí me falta un subíndice, recordad, que no lo puse antes. Es tita 2. Ahí en la anotación es tita 2. Coseno de tita 2, seno de tita 2. Bueno, 4, 3 nova, la distancia es solo 1. Antes teníamos una distancia de 2 entre las ecuaciones y las incógnitas. Podemos aquí lo primero, por ejemplo, decir, me quito t, no me preguntan. Voy a despejar t y lo meto aquí. Entonces tendremos, fijaos, menos t, tendré m, R1, 2 puntos, más mg coseno de tita 2, igual a m, R2, 2 puntos, menos r, y aquí también es R2, R2, tita 2 al cuadrado. Esa sería una, y la otra es menos mg, seno de tita 2, igual a m, R2, tita 2, 2 puntos, más 2, R2, punto, tita 2, punto. ¿De acuerdo? Dos ecuaciones, tres incógnitas. Me he quitado. Pero ahora es donde entra en juego la ligadura. Había gastado una, ahora la siguiente ligadura, que tiene una expresión muchísimo más fácil, que es que L, la longitud de la cuerda, tiene que ser igual a R1 más R2. Fijaos que las R siempre son positivas. Coordenada polar, la distancia al origen. Y claro, derivar, ahora uno viene. Fijaos no llegué a mostraros toda la complejidad antes, porque ya os veía así inquietos y entonces ahí fue el momento mentalmente donde dije, corto ahora. Os dejé ir hasta ahí, os dije, os dije, necesitamos las anteriores, pero si os disteis cuenta, en las anteriores teníamos x1, 2 puntos, la derivada segunda. Teníais que derivar la ligadura 2 veces con respecto al tiempo. ¿Recordáis lo que tenéis ahí? Menos x1 más la raíz respecto al tiempo, más la raíz cuadrada de x2 al cuadrado, más y2 al cuadrado. Todo eso depende del tiempo. Con la raíz cuadrada y los cuadrados os salen, se puede derivar, hombre, por supuesto que se puede derivar. Pero lo que sale de ahí no es nada agradable. Si ya poníais cara así de decir las coordenadas polares cuando llegábamos a esas, que estabais ahí también inquietos, os puedo asegurar que si hacemos eso hasta el final, vais a estar que me coméis vivo. Muy complicado, son expresiones que se puede llegar a ellas sin ningún problema, pero que son complicadas, no son sencillas. Mientras que aquí, fijaos que lo que tengo es esto. ¿Puedo derivar esto con respecto al tiempo 2 veces? Chupao. L es constante, 0 la primera derivada, igual a R.1 más R.2. La siguiente derivada, 0. Dos puntos. Es decir, que eliminar aquí es mucho más fácil porque va a ser R1, 2 puntos, igual a menos R2, 2 puntos. Y me la voy a quitar ahora inmediatamente esta. Simplemente, fijaos, R1 punto es menos, es decir, que voy a meterle aquí un menos,
y me quito aquí el subíndice. No necesito escribir nada más. Menos m. R2, 2 puntos, que fijaos que la tengo aquí también. No se va, ¿eh? Fijaos que en uno es menos y en el otro es más, porque uno diría, fluff, se te van a... No, no se van, ¿no? Es decir, que podemos simplificarlas un poco la forma. Y lo que nos va a quedar, pues... Bueno, están por aquí escritas. Si queréis, ya las pongo, simplificando. Fijaos que menos de 2 no podemos trabajar. Los grados de libertad son 2. Es decir, que os tenéis que fijar en los grados de libertad del sistema para saber cuál es el número mínimo de ecuaciones que vais a tener que resolver. Sí, uno puede tener más, con más teniendo en cuenta las ligaduras, pero menos que 2 no lo podía simplificar. La pregunta es, ¿podías llegar a una sola ecuación? No, del movimiento. O sea, diferencia, ahora es, pensad en el problema del péndulo simple, el aro aquel circular, tenemos una ecuación del movimiento, una ecuación en la cual está incluida toda la información acerca de cómo va a ser el movimiento, solo una, un grado de libertad. En este caso, tenemos 2 ecuaciones que nos van a describir el movimiento. Uno podría decir, oye, si pienso 3, o sea, incluyo el R1, más de 2, estoy diciendo 2 o más de 2, cuanto menos mejor, más simple. Vale, simplificando, teníamos aquí entonces 2, R2, 2 puntos, igual a G, coseno de θ 2, más R2, θ 2, punto, al cuadrado. Una ecuación, y la otra ecuación sería R2, θ 2 puntos 2, más 2, θ 2, R2, punto, punto, igual a menos G, seno de θ 2. Sistema diferencial de ecuaciones de segundo orden. Ahora viene, esta es la parte de la física. Es decir, que si uno no obtiene bien las ecuaciones del movimiento, puede ser un maestro en resolver ecuaciones diferenciales, que el resultado no va a ser el físicamente correcto. ¿De acuerdo? Y ahora viene la parte bonita, porque claro, ver esto, uno dice, bueno, que conste que puedo hacer preguntas. Aviso a navegantes. No lo podríamos resolver a mano. Necesitamos la máquina para ver el movimiento y relajarnos y decir, uy, qué bonito es y tal. Pero ¿se pueden hacer preguntas sobre este mismo problema en un examen? Sí. Es decir, puedo encontrar de tal manera preguntas, no va a ser resuélveme las ecuaciones del movimiento, pero puedo hacer preguntas que en el fondo es, ¿podrías llegar a las ecuaciones del movimiento sin tener que resolverlas? Sí. Eso lo aviso. O sea, que puedo, o sea, uno se queda, quiero decir, que uno se queda ahora con la idea a lo mejor falsa. Es decir, este problema, estas ecuaciones del movimiento solo las puede resolver en el tiempo con un ordenador. En el examen, Miguel no nos va a poner preguntas que tengamos que resolver todavía, por lo menos este curso, que tenga que resolver a máquina. Bueno, en el ejercicios durante el curso sí, ya veis, y los valoro, pero en un examen, en el examen final, de 0 a 10, hay personas que no vienen a clase, por la razón que sea, no pueden y tienen también derecho, bajo mi punto de vista, de demostrarme que saben física. Ningún problema, no lo digo con mal carácter en absoluto, lo digo, pueden demostrármelo. Entonces, por ejemplo, esta pregunta sería decir, no, esto no nos lo va a poder plantear. No, tranquilos, que yo sí puedo encontrar preguntas, de tal manera que la parte física, que es la que a mí me interesa más en ese caso, saber si podríais llegar a eso o no. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Por si las moscas, por si esa mosca, vamos, que me estaba dando vueltas. Y ahora, naturalmente, el martes será llegar a estas ecuaciones. Ahora uno se queda con la idea,
estas ecuaciones las puse para aquellos que no estabais. Las de la aceleración las puse yo nada más entrar en el aula. Dije, si hubieseis llegado el día lunes a las ecuaciones correctas, son estas son las que tenéis que coger. Y ahora el problema del bloque y el péndulo me lo tenéis que resolver en coordenadas polares. Ahí no dije, o sea, no di opción, dije, quiero ver las expresiones de las ecuaciones, o sea, la segunda ley de Newton expresado en coordenadas polares. Siendo los vectores unitarios, también los dibujé, este y este. Es decir, ahora el reproche, las miradas diciendo, hemos tardado un rato, hemos sido lentos, no, en absoluto. Ahí, como un tiro tenía que haber ido la cosa. ¿Está claro? Ya había tiempo más que de sobra. Y la segunda parte es, naturalmente, resolverlo. Y ahí también estaba yo, encima de vosotros, en el buen sentido, para intentar quitaros los errores que había. Primero, la función n de solve value, ¿no?, que es la que me va a permitir resolver eso. Aquí tenéis las dos ecuaciones tal como las he planteado yo ahí, escrito a mano. Con las condiciones iniciales, esas no las he puesto explícitamente, aquí las tenéis. R de 0, R y tita, ahí no lo tengo, para simplificar la notación, fijaos que es R2, tita 2, R y tita es nada más, se refiere al cuerpo 2, luego a partir del cuerpo 2 puedo sacar el cuerpo 1. ¿De acuerdo? O sea que ahí R y tita son del cuerpo 2. Posición inicial, 1 metro. De distancia, velocidad radial, 0, parte del reposo. Ángulo inicial, pi medios. Velocidad componente angular, 0, parte del reposo. Y aquí le digo, fijaos, quiero saber cuándo, porque este problema lo que queríamos era demostrar, ahora sí, no necesitábamos eso, solo la cabeza para saber lo que va a ocurrir, que el bloque 1 golpea la polea antes que el bloque 2. Y para eso no necesitamos nada, simplemente saber las ecuaciones, las leyes de Newton. Eso lo hicimos el otro día. No necesité un bolígrafo, ¿de acuerdo? Pero ahora lo vamos a hacer con detalle, es decir, resolverlo, y sería un problema si no pasa eso sí que sería un problema. Que conste para vuestra información, al poner yo las ecuaciones me equivoqué al principio, al pasarlas del papel ahí, ¿de acuerdo? Entonces lo dibujé todo, me lo integraba todo y ras. Y lo primero que me di al dibujar las curvas es, dije, pero si el 2 golpea la pared antes que el 1 la polea, ¿de acuerdo? Conclusión que saqué, rápidamente me volví, miré en el papel, hasta que encontré el error donde lo había escrito yo ahí. ¿Entiendes? Bueno, esta es una ecuación adicional, como visteis el otro día, que es así elegante, que le digo, solo intégrame el sistema hasta que golpee. Fijaos, esa condición de golpear el cuerpo 1 a la polea significa que el cuerpo 2 está a una distancia de 2 metros del origen de coordenadas. Es decir, cuando R2 es igual, ecuación igual a 2, eso es una ecuación en el tiempo, porque estoy integrando en el tiempo. ¿Qué tienes que hacer? Este es el evento que se tiene que cumplir. Coma. ¿Qué haces con eso? Dos cosas, por eso hay un punto y coma aquí, dos cosas. Primera, dame cuál es ese tiempo y dale un nombre. T-end igual al t que has obtenido. Punto y coma para la integración. ¿Para qué vas a seguir si ya no quiero que sigas? ¿Eh? Y lo integro, fijaos que le doy aquí, podría haber puesto desde 0 hasta infinito, no había ningún problema. Se puede poner infinity y el tío integra hasta que pare. En R y tita, y ahora pues llega a las funciones interpoladas, aquí empiezo a dibujar, pues cuál es la solución, veis que le doy un nombre, y dibujo la solución. Para 1, esta es la distancia del cuerpo 2 al origen, y esta es la distancia del cuerpo 1, o sea, esta es la distancia del cuerpo 2 a la polea, y esta es la distancia del cuerpo 1 a la polea. O aquí, ¿no? Cómo se va un metro, y cómo se van separando uno de otro. El ángulo, para ver, quería saber qué pinta tenía. Aquí lo que estoy dibujando son las componentes, fijaos, R2 por el seno de tita 2. ¿Eso cuál es la componente? Esa es la componente x2 en coordenadas cartesianas, ¿no? X2 lo pusimos antes. R2, seno de tita 2. Y aquí la componente y de 2, menos R2 coseno de tita 2. Dibújalo
para ver cómo iban las coordenadas. Aquí lo que estoy dibujando es cerciorarme, o sea, estoy tal como lo hice el domingo. Esto lo hice el domingo. Entonces, quería cerciorarme, fue ahí donde me di cuenta, las otras quedaban muy bonitas, que algo pasaba raro, que me había equivocado. Quería ver cuál de los dos tocaba, entonces le digo, dibújame cuál es la componente x de 2 y cuál es la componente x de 1. La tengo ahí. Entonces, me salía justo lo contrario. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Si alguien pregunta qué es tooltip, es simplemente que me haga esto, ver marcando con el ratón que me salga una información. Ahí me salen, lo podía poner más bonito todavía, no perdí más tiempo. Simplemente estaba probando para usarlo. Bueno, entonces te puede aparecer lo que quiera, una foto incluso, lo que queráis. Efectivamente, aquí lo que teníamos entonces es que el 1, que es la curva en naranja, toca la polea antes que el 2. Y ahora viene dibujar. Tengo las coordenadas, tengo la curva resuelta para el cuerpo 2 en forma paramétrica. ¿Cómo puedo dibujarlo? Con parametric plot. Le digo cuál es la... Eso sí, hay que usarlo en coordenadas cartesianas. Por eso pongo aquí la coordenada x y la coordenada y. Este archivo lo tendréis subido, nada más hoy. A lo mejor me voy a hacer deporte antes de subirlo, pero bueno, digamos que entre hoy y mañana os subo a Moodle este archivo, ¿de acuerdo? Yo también me tengo que descargar la cabeza de vez en cuando haciendo deporte, no solo vosotros, que veo mucho cachas por aquí y eso me obliga todavía a ponerme a mí más cachas, porque si no hay que imponer al alumno que si no se te desmandan. Bueno, parametric plot es una broma. Tenéis aquí, le doy un nombre a la curva. Y veis ahí ya la trayectoria que sigue en línea punteada, que no es una circunferencia. Cómo la curvatura va siendo cada vez el radio de curvatura mayor. Y ahora viene el momento de la verdad. Sí. En el gráfico es la recta. ¿Perdón? La recta esta que aparece a la derecha. No, es el cursor, es que cliqué yo ahí. No, nada, esto es simplemente el cursor. Estoy marcando ahí, nada más, simplemente. No pasa nada, eso no es nada más que el cursor. Entonces, ahora viene el momento así de la verdad de hacerlo bonito, que es lo que os enseñé yo el otro día, que es manipúlalo. ¿Qué tengo que manipular? Ahora empiezo, manipulo en el tiempo. Doy nombre por sencillez, para que aprendáis. ¿Tengo que darle nombre x1 y 1? No, hombre, no tengo. Pero luego me resulta más sencillo al poner las coordenadas aquí. O sea, que se puede hacer sin hacer esto. Le doy nombre x1 y 1, x2 y 2, lo mismo que antes, y le digo, muéstrame, show me muestra dos dibujos simultáneamente. Me muestra este primero. Fijaos que si hacéis esto, es una ayuda muy grande porque os dice desde dónde hasta dónde. Graphics, pues le digo en negro, tamaño de punto, línea, dibújame la mesa en gris, ligero, dibújame la polea como un punto, tamaño, rectángulo, plaf. Y eso me lo superpones, coma, sobre otro dibujo, que es el plot paramétrico. Manipula el tiempo y ponme un control, bueno, aquí esto está porque no lo he evaluado, así, esperad un momento. Si no lo he evaluado. Ahora sí. Si no lo ejecuto no hay manera, no sale un error. Entonces es el tipo de control y ahí lo tenéis. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero ahora venía la pregunta, ¿eh? Faltaba una pregunta. Vamos a dejarlo terminado para que no quede duda. Porque para el grupo 1 era resolver el movimiento, o sea, llegar no a dibujarlo, pero por lo menos que esto de aquí arriba estuviese correcto, esta expresión. Esto, ¿de acuerdo? Quitáis el when event, todo eso, digamos, la pregunta era eso, nada más. Era eso, o sea, que todo lo demás es ponerlo bonito. Era simplemente eso. Más, segunda pregunta, que era la única pregunta para el grupo siguiente, del martes. Quiero saber la distancia recorrida sobre, ahora que tengo aquí el dibujo, pues es bien bonito, sobre el camino seguido. Es decir, no el desplazamiento,
sino, naturalmente, vamos a ponerlo aquí más pequeño, plac, sobre este camino. Entonces, físicamente, primero, y luego miramos, porque hubo un grupo que me dijo, oye, ¿hay alguna función en matemática que me lo dé ya hecho? Respuesta, le dije, me dieron ganas de decir, no, mentir, pero como lo había visto hace ya pocos días, que en la nueva versión, en la 10, sí había una, me dio corte y dije, sí, hay una, si la encontráis, me lo decís. Y tal, estuvieron a punto, estuvieron quemándose, fueron al buscador y lo estaba mirando yo y digo, que no se me note mucho la sonrisa porque lo tienen ahí delante. No llegaron. En la versión 9 creo que no existe, es arc length. Perdón. Vamos a ver si queda aquí algún... Por ejemplo, computa la longitud de la órbita de Júpiter en metros. Bueno, usando, por ejemplo, la longitud, usando la representación polar de una elipse, o sea que también no solo es en coordenadas cartesianas, puede ser en muchos tipos de... Es decir, esta función, fijaos, es también conocido como la longitud de una curva, justo lo que yo necesitaba. ¿Cuál es la definición? Aquí viene, o sea que si hubiesen cliqueado ahí, hubiesen visto, no necesitaban acordarse de la física, que la voy a escribir yo, o sea, lo que pone ahí eso no es nada más que esto. Ahora la segunda pregunta, que era la primera para el segundo grupo, y ahora diréis, ¿por qué fue tan malo? Porque los del segundo tienen una ventaja cualitativa sobre los del primero. Es así de simple, es media hora, es el telefonillo, se avisan, es tal, y yo quiero compensar ese tipo de dificultades para que, digamos, yo mentalmente esté a gusto. Es decir, que no los jetas del martes de 12 a 1:30 tengan una ventaja, jamás la van a tener. ¿De acuerdo? Intentaré. Los del viernes les pilló en frío. Por eso, ahora podéis vosotros decir, hombre, es mucho más difícil, teníais porque ahora estáis pensando algunos, será mucho más difícil. Yo diría no, porque os había puesto las aceleraciones, os había puesto cómo eran los ejes, era tan simple como descomponer. Era así de simple. Entonces, en un caso eran tal, o sea que yo creo que más o menos compensado. Y en cuanto al segundo grupo, tenían que llegar a la primera pregunta, efectivamente, y además contestarme, si tenían la primera, pues es evidente que decir, ¿cómo es la distancia recorrida? No es nada más que el módulo, esta es una distancia infinitesimal, este es el vector desplazamiento, infinitesimal, es decir, que yo lo que tengo que hacer es, naturalmente, esta integral, sumar por trocitos los desplazamientos, el módulo de los desplazamientos. Entonces, ahora digo, en coordenadas cartesianas, por eso os lo computa también en otro tipo de coordenadas. Estas expresiones las voy a poner en coordenadas cartesianas, que son las más fáciles. En coordenadas polares, pensad a ver cómo sería. Tendríamos la raíz cuadrada de diferencial de x cuadrado por diferencial de y al cuadrado. Pero claro, yo tengo esto en forma paramétrica, es decir, que esto va a ser simplemente la raíz cuadrada esto es un más, ¿no? Por... ¿Y esto qué es? No es nada más que x punto al cuadrado más y punto al cuadrado diferencial de t. Es decir, que la longitud va a ser la integral en el tiempo, en el parámetro tiempo, de todo esto. Entre t igual a 0, t-end, que es el que habíamos computado, también lo necesitaban. Ver cuál era. Aquellos de vosotros que estabais en el martes, visteis y llegasteis a resolverlo, ¿no? Que tenía buena pinta,
no lo he corregido todavía, no sé si estaba viendo, pero los que tenía buena pinta y llegabais ahí, os ayudé, sí o no, a encontrar cuál era el tiempo final, utilizando qué función para todos, para los que utilizabais, en vez del evento, find root. Esto pues, os daba una ecuación, es muy fácil de usar, y llegábamos al mismo resultado en el tiempo. ¿De acuerdo? Es decir, que aquí lo único que teníamos que meter era esto y esto, y hacer podemos probar, ya habéis visto que ahí no lo he hecho.